Bienvenidos un día más a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía positiva y vibras increíbles. Yo estoy súper emocionada y la verdad, un poco nerviosa también, porque hoy les traigo un vídeo que, ay, Dios mío. Llevo semanas preparándolo pensando en cómo hacerlo, cómo mostrarles todo, porque hoy, amigos míos, vamos a transformar mi look. Sí, lo que oyen. Cambio radical. Ya saben que me encanta experimentar con mi estilo, que no le tengo miedo a probar cosas nuevas, pero esta vez me he superado. Hemos ido un paso más allá. Y no solo eso, sino que además durante todo el proceso pasaron cosas que no se van a creer. De verdad, este vídeo es una montaña rusa de emociones. Hubo risas, hubo sorpresas, hubo momentos de ay, no, ¿qué hice? Pero sobre todo, hubo muchísima diversión. Así que prepárense una buena taza de café, pónganse cómodos, que esto va para largo, porque hoy les voy a mostrar todo. El antes, el durante y el después. Les voy a contar cada detalle, cada paso, cada decisión, y cómo reaccioné a mi nuevo look. Créanme, sus reacciones no van a ser tan sorprendentes como la mía. Pero antes de empezar, como siempre, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí, bienvenidos a la familia. Los invito a suscribirse al canal, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, y déjenme un comentario contándome qué les parece este nuevo look al final del vídeo. Y si ya son parte de esta comunidad hermosa, gracias. Son lo máximo. Ya saben que su apoyo significa el mundo para mí. Ahora sí, vamos a empezar. Bueno, el primer paso era decidir que quería cambiar. Llevaba mucho tiempo con el mismo estilo de pelo, el mismo corte, el mismo color, y aunque me encantaba, sentía que necesitaba un refresh, algo que me diera un aire nuevo, que me hiciera sentir renovada. Así que empecé a buscar inspiración en Pinterest, en Instagram, en todas partes. Estaba obsesionada con encontrar el look perfecto. Literalmente me pasaba horas navegando, guardando fotos, creando carpetas con ideas. Le dedicaba más tiempo a esto que a mis series favoritas, imagínense. Era una locura. Tenía tableros en Pinterest dedicados exclusivamente a cortes de pelo, a colores fantasía, a diferentes estilos de maquillaje. En Instagram, seguía a un montón de peluqueros y maquilladores famosos, y me quedaba embobada viendo sus trabajos. Incluso empecé a hacer capturas de pantalla de looks que veía en la calle, sin que la gente se diera cuenta, claro. No quería parecer una acosadora. Pero toda esta investigación no era solo por diversión. Realmente quería encontrar algo que me representara, algo que reflejara mi personalidad, mi estado de ánimo. Sentía que mi look anterior se había vuelto un poco aburrido, un poco predecible. Necesitaba un cambio, una sacudida, algo que me hiciera sentir viva, vibrante, yo misma. Después de semanas de investigación, de analizar todas las opciones, de sopesar los pros y los contras, me decidí por un cambio de color radical. Sí, me iba a decolorar el pelo y a teñirlo de un color fantasía. Siempre he querido probar un color así, algo vibrante, algo llamativo, algo que me hiciera sentir poderosa. Y el color que elegí fue turquesa. Un turquesa brillante e intenso que me recordara al mar, a las vacaciones, a la libertad. La idea del turquesa surgió de repente como una revelación. Estaba viendo una foto de una playa paradisíaca en Instagram, con un agua turquesa cristalina, y pensé, eso es. Quiero ese color en mi pelo. Me pareció un color alegre, optimista, lleno de energía. Además, siempre me ha gustado el mar, me siento conectada con él, y pensé que el turquesa sería una forma de llevar un pedacito de mar conmigo a todas partes. Pero no fue una decisión fácil. Sabía que un cambio de color tan drástico implicaba riesgos. La decoloración podía dañar mi pelo, el color podía no quedar como yo esperaba, y además, me daba miedo la reacción de la gente. ¿Qué dirían mis amigos? ¿Mi familia? Mis seguidores en las redes sociales. Tuve muchas dudas, muchos momentos de ay, no sé, pero al final, decidí arriesgarme. Pensé que la vida es muy corta para vivir con miedos, que hay que atreverse a probar cosas nuevas, que hay que ser valiente y seguir nuestros instintos. Y mi instinto me decía que el turquesa era el color perfecto para mí. Obviamente sabía que decolorarme el pelo iba a ser un proceso largo y delicado, así que decidí ir a una peluquería profesional.
No me iba a arriesgar a hacerlo yo sola en casa y terminar con el pelo destrozado. Investigué mucho y encontré una peluquería que tenía muy buenas reseñas y que se especializaba en colores fantasía. Así que pedí cita y me preparé mentalmente para la transformación. La búsqueda de la peluquería perfecta fue una odisea. Leí reseñas en Google, en Yelp, en foros de belleza. Llamé a varias peluquerías para preguntar por sus precios, por sus productos, por su experiencia con colores fantasía. Quería asegurarme de que estaba dejando mi pelo en buenas manos. Al final me decidí por una peluquería llamada La Casa del Color, que tenía muy buenas críticas y que además ofrecía una consulta gratuita. Fui a la consulta y me atendió una chica llamada Elena, que era súper amable y profesional. Me explicó todo el proceso de decoloración y coloración, me mostró fotos de trabajos anteriores y me dio mucha confianza. Me sentí aliviada de haber encontrado un lugar en el que me sentía cómoda y segura. Sabía que la decoloración podía ser muy agresiva para el pelo, y no quería arriesgarme a ir a una peluquería barata que usara productos de mala calidad. Prefería invertir un poco más de dinero y asegurarme de que mi pelo iba a estar sano y bonito. El día de la cita estaba súper nerviosa. No sabía qué esperar, si el color me iba a quedar bien, si el proceso iba a ser doloroso, si iba a terminar odiando mi nuevo look. Pero también estaba emocionada, con ganas de ver el resultado final, de sentirme diferente. Era como si estuviera a punto de embarcarme en una aventura capilar. La noche anterior a la cita, no pude dormir bien. Estaba dando vueltas en la cama, pensando en todo lo que podía salir mal. Me imaginaba mi pelo cayéndose a pedazos, mi cuero cabelludo quemado, el color turquesa convirtiéndose en un verde feo. Era un drama. Pero también me imaginaba lo contrario, mi pelo luciendo espectacular, el color turquesa brillando como una joya, yo sintiéndome guapa y segura de mí misma. Esa imagen me daba fuerzas para seguir adelante, para superar mis miedos y enfrentarme a la transformación. Llegué a la peluquería y me atendió una chica súper simpática que se llamaba Sofía. Le expliqué lo que quería y ella me dijo que le encantaba la idea y que estaba segura de que me iba a quedar genial. Me tranquilizó mucho su actitud positiva y profesional. Sofía era una peluquera joven, con mucho talento y una pasión por los colores fantasía. Se notaba que le encantaba su trabajo, y eso me dio mucha confianza. Empezamos con la decoloración. Me aplicaron un producto en todo el pelo y me pusieron un gorro de plástico. Tenía que esperar como una hora para que el producto hiciera efecto. Durante ese tiempo Sofía y yo estuvimos charlando de todo y nada, y me hizo sentir muy cómoda. La hora de la decoloración se me hizo eterna. Sentía el producto quemando mi cuero cabelludo, y tenía unas ganas horribles de rascarme. Además el olor del producto era bastante fuerte y me mareaba un poco. Pero traté de distraerme hablando con Sofía, leyendo una revista y revisando mis redes sociales. Sofía me contó que llevaba varios años trabajando como peluquera, y que su especialidad eran los colores fantasía. Me dijo que le encantaba experimentar con diferentes colores y técnicas, y que siempre trataba de crear looks únicos y personalizados para cada cliente. Después de la hora, me lavaron el pelo y me secaron un poco. Y ahí fue cuando vi la primera sorpresa, mi pelo estaba naranja. Un naranja chillón, súper artificial. Me quedé en shock. No me esperaba que mi pelo fuera a quedar así. Sofía me dijo que era normal, que era parte del proceso de decoloración, pero yo no podía evitar sentirme un poco decepcionada. Cuando vi mi pelo naranja, sentí que todo mi sueño del turquesa se había derrumbado. Pensé que había cometido un error, que nunca iba a poder conseguir el color que quería. Estuve a punto de salir corriendo de la peluquería y volver a mi pelo aburrido de siempre. Pero Sofía me convenció de que siguiera adelante. Me explicó que el naranja era un paso necesario para llegar al turquesa, y que iba a hacer todo lo posible para que el color final quedara perfecto. Su optimismo y su profesionalidad me dieron fuerzas para confiar en ella y seguir adelante. Pero bueno, confié en Sofía y seguimos adelante. Me aplicaron otro producto para neutralizar el naranja y luego me lavaron el pelo de nuevo. Esta vez mi pelo había quedado de un color amarillo pálido, como un pollito. Estaba un poco mejor que el naranja, pero aún no era lo que yo quería. El amarillo pollito era un poco más aceptable que el naranja, pero seguía sin gustarme. Me sentía como si fuera un personaje de dibujos animados, no como una persona real.
Además, mi pelo se veía muy seco y dañado por la decoloración. Empezaba a arrepentirme de mi decisión. Pero Sofía seguía animándome. Me dijo que el amarillo era la base perfecta para el turquesa, y que el color final iba a ser espectacular. Me prometió que iba a hidratar mi pelo con una mascarilla especial, y que iba a quedar suave y brillante. Finalmente llegó el momento de aplicar el tinte turquesa. Estaba súper emocionada. Sofía me aplicó el tinte con mucho cuidado, mechón por mechón, asegurándose de que todo el pelo quedara cubierto. Después me puso otro gorro de plástico y me dijo que tenía que esperar otra hora. Mientras Sofía me aplicaba el tinte, me sentía como si estuviera recibiendo una obra de arte. Sus manos se movían con precisión y delicadeza, creando un patrón de color turquesa sobre mi pelo amarillo. Era como si estuviera pintando un cuadro, una obra maestra capilar. Esta vez, la espera se me hizo eterna. Estaba ansiosa por ver el resultado final. No paraba de pensar en cómo me iba a quedar el pelo, si me iba a gustar, si me iba a arrepentir. Me imaginaba diferentes escenarios, mi pelo luciendo espectacular, mi pelo luciendo horrible, mi pelo cayéndose a pedazos. Después de la hora, me lavaron el pelo y me lo secaron. Y ahí fue cuando. ¡Bum! El milagro. Mi pelo era turquesa. Un turquesa brillante e intenso, precioso. Me quedé sin palabras. No me lo podía creer. Era exactamente el color que había imaginado. Cuando vi mi pelo turquesa, sentí una explosión de alegría. Era como si hubiera renacido, como si me hubiera transformado en una nueva persona. El color era precioso, vibrante, lleno de vida. Mi pelo se veía sano, brillante, suave. Era perfecto. Me miré al espejo y no me reconocía. Parecía otra persona. Me sentía guapa, poderosa, diferente. Estaba feliz, muy feliz. Había valido la pena la espera, el proceso, los nervios. Había encontrado el look que me hacía sentir yo misma. Pero la historia no termina aquí. Resulta que al salir de la peluquería, empezó a llover a cántaros. Y como no llevaba paraguas, me empapé por completo. El agua me chorreaba por la cara, por el pelo, por la ropa. Y lo peor de todo es que el tinte turquesa empezó a desteñir. Imagínense la escena. Yo saliendo de la peluquería con mi pelo turquesa recién teñido, sintiéndome la reina del mundo, y de repente un diluvio. El agua empezó a caer con tanta fuerza que no podía ver nada. Y lo peor de todo es que empecé a notar que el color de mi pelo se estaba escurriendo por mi cara, por mi ropa, por todas partes. Sí, amigos míos, lo que oyen. El agua de lluvia se estaba llevando el color turquesa de mi pelo. Empecé a correr desesperada buscando refugio, pero ya era demasiado tarde. Cuando llegué a casa, mi pelo estaba de un color verde aguamarina descolorido, y mi ropa estaba toda manchada de turquesa. Parecía un pitufo que había sido atropellado por un camión. Estaba furiosa. Había pasado horas en la peluquería, había gastado un montón de dinero, y ahora mi pelo estaba arruinado por culpa de la lluvia. Lloré, grité, me quejé, no podía creer lo que me estaba pasando. Era como si el universo estuviera conspirando en mi contra. Pero después de desahogarme un poco, me di cuenta de que no podía hacer nada para cambiar lo que había pasado. La lluvia había arruinado mi pelo, pero no iba a arruinar mi día. Así que decidí tomarme la situación con humor y buscar una solución. Pensé que al fin y al cabo era solo pelo y que se podía arreglar. Llamé a Sofía, la peluquera, y le conté lo que había pasado. Ella se sintió fatal y me ofreció arreglarme el pelo gratis. Estaba tan apenada que casi llora por teléfono. Así que al día siguiente volví a la peluquería y me volvieron a teñir el pelo de turquesa. Esta vez Sofía me recomendó usar un champú especial para colores fantasía y evitar lavarme el pelo con agua caliente para que el color durara más. También me regaló un paraguas gigante por si acaso volvía a llover. Y así fue como terminó mi aventura del cambio de look. Con un pelo turquesa precioso, una lección aprendida sobre la importancia de llevar paraguas y una anécdota divertida para contarles a mis amigos. ¿Y qué les parece mi nuevo look? ¿Les gusta? ¿Se animarían a probar un color fantasía? Déjenme sus comentarios aquí abajo que me encanta leerlos. Bueno, mis amores, hasta aquí el vídeo de hoy.
Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y que se hayan inspirado a probar cosas nuevas. Recuerden que la vida es muy corta para tener el pelo aburrido. Atrévanse a experimentar, a ser diferentes, a ser ustedes mismos. En resumen, hoy les mostré mi transformación de look, desde la búsqueda de inspiración hasta el desastre de la lluvia y la solución final en la peluquería. Vimos cómo pasé por diferentes etapas de decoloración, la emoción del color turquesa y la importancia de reírse de uno mismo ante los imprevistos. Aprendimos que a veces las cosas no salen como las planeamos, pero que siempre podemos encontrar una solución y seguir adelante con una sonrisa. Gracias por acompañarme un día más. Significa mucho para mí que estén ahí, apoyándome y compartiendo conmigo sus opiniones. No olviden dejar su comentario contándome qué les pareció este vídeo y qué otros contenidos les gustaría ver en el canal. Me encantaría saber qué tipo de vídeos les interesan más, tutoriales de maquillaje, reseñas de productos, blogs de viajes, retos divertidos. Díganme qué quieren ver y yo haré lo posible por complacerlos. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activando la campanita para no perderse ninguna de mis locuras. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un beso enorme. Chao, chao.